Quiero invitarles al libro de Daniel, capítulo 12. Libro de Daniel, capítulo 12. Veremos los primeros versículos del capítulo 12, pero estaremos viendo desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12, versículo 4. Estaremos viendo todo el pasaje que se tuvo en la lectura bíblica, ¿ok? Entonces dice así Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumenta. Amado Dios, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos alabar tu nombre. Te reconocemos que solo tú eres digno de ser alabado. Queremos pedirte de manera especial por este tiempo. Habla a tu iglesia. Que tu nombre sea conocido y glorificado. Que tu iglesia sea edificada. Sé con el instrumento, humano, débil, cansado, pecador. Pero el Espíritu Santo, Señor, puede usar este instrumento para glorificar tu nombre y hablar a tu iglesia. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Hace unos años conversaba con un amigo en la fe, un hermano en la fe, sobre las situaciones que los cristianos vivimos aquí en Cuba. Cada rato yo y él nos sentábamos a hablar acerca de los difíciles momentos que vivíamos como creyentes, momentos que producían mucha angustia y agonía a su familia y a la mía. Así que un día él fue a la casa a visitarme y me dio la noticia de que él y su familia habían determinado emigrar del país. Me comentaba que cambiar de lugar, cambiar de aire, iba a ayudarle quizás en cierta medida a librarse de todas las angustias y dificultades que vivía como cristiano en este país. Así que yo, que no estoy en contra de la inmigración, le dije, siempre y cuando lo hagas correctamente, no dejes a tu familia atrás y entiende que Dios te está moviendo a moverte a otro país, hazlo. Y ese hermano seguimos teniendo comunicación. En estos días, no harán ni 72 horas, estuvimos hablando por teléfono. Y él me estuvo comentando que el cambiar de país, tener ahora más comida, disfrutar de otras comodidades, tener un medio de transporte, tener una mejor educación y salud para mis hijos, me decía este hermano, no ha hecho que yo sea librado de las angustias que vivo como cristiano. Ahora me entristezco, no por las escaseces materiales, me dice, sino por ver la frialdad y apatía espiritual del cristianismo en este país. Ahora, me dice él, me desmorona ver que el cristianismo que se vive en este país es un cristianismo light. Él quería decirme que es un cristianismo superficial. Me angustia ver que el pueblo de Dios se reúne los domingos como una costumbre cultural, dice. La iglesia no se reúne en este país para tener comunión entre hermanos y para escuchar la voz de Dios predicada. Y todo esto me angustia. Cuando él terminó de decirme estas cosas, le dije, hermano, lo que tú vives, lo que ves que vive el pueblo de Dios en este país, es nuevo. No dice las Escrituras una y otra vez que mientras más se acerca el fin, mientras más nos acercamos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, su pueblo seguirá pasando por momentos difíciles y de angustia. En ese momento él me interrumpió y me dijo, ¿y qué está haciendo Dios entonces? Le dije, hermano, uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que no nos acabamos de dar cuenta que las comodidades de este mundo, que tener un medio de transporte, que tener una mejor salud, una mejor educación, solo nos alivia temporalmente de las agonías que sufrimos como cristianos. Pero, a pesar de eso, recuerda que nuestro Dios está en control y que Él hace todas las cosas para la gloria de su nombre y en bien de su pueblo. Guardamos silencio por unos segundos. Yo pensé que la conexión se había caído, pero escuchaba el tic-tac, tic-tac, tic-tac del intermitente, parece de su cama.
Después de unos segundos, él me dijo, hermano, gracias por recordarme esa vez. Gracias por recordarme que Dios está al control ahora. Y que sigue haciendo las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Y mis hermanos, les confieso que si pude decirte esa sencilla verdad, es gracias al libro de Daniel. Gracias a la exposición que hemos estado teniendo consecutivamente de este libro. Porque si hay algo que nosotros vemos en el libro de Daniel es que Dios está controlando todas las cosas soberanas. Y en este extenso pasaje del capítulo 10 hasta el capítulo 12, una de las cosas principales que podemos ver, aunque es un pasaje largo y es difícil de entender, pero una de las cosas que este pasaje nos muestra de manera maravillosa es que nuestro Dios, que controla la historia humana, nos librará de todo esto. Tu Dios, mi Dios, el soberano Dios, que controla la historia de esta humanidad, al final librará a su pueblo de toda angustia. Y cuando tú escuchas este tipo de verdad, una de las cosas que pasa es que tú empiezas a mirar a tu alrededor y tú llegas a concluir, tú estás mirando a la humanidad y no parece que Dios le esté controlando. Tampoco veo que la iglesia esté siendo librada de momentos de angustia y dificultad. Y yo sé que mi hermano, cuando uno mira el contexto que nos rodea, esta verdad no parece ser real. Pero que esté contenida en la revelación bíblica, que esté contenida en el libro que sostiene en nuestras manos, ya por ella es verdad. Es por eso que nosotros vamos a ver, en primer lugar, capítulo 10, todo el capítulo 10, cómo y cuándo llegó la revelación de esta verdad. Así que todo el capítulo 10 vamos a ver cómo y cuándo Dios nos dio la revelación de esta maravillosa verdad. Daniel, recuerde, en el capítulo 9, ha estado leyendo el libro del profeta Jeremías. Daniel ha querido saber cuándo culminarán las desolaciones de Jerusalén. Estas desolaciones son los 70 años de cautiverio que terminaron cuando el imperio medo-persa conquistó al imperio babilónico. Ahora en el versículo 1 se nos dice que han pasado 3 años del gobierno del rey Ciro. Y es en ese momento cuando Dios determina darle una palabra de aliento a su profeta. Este es el año tercero del rey Ciro, pero debemos recordar que en Esdras capítulo 1 se nos dice que en el primer año de este rey, Dios inclinó el corazón de este monarca para que apoyara el regreso de los israelitas a la tierra prometida. Ya se acabó el exilio. Los judíos están regresando a la tierra prometida. Sin embargo, en Esdras, capítulo 1, se nos dice que ellos regresaron con la expectativa de reconstruir el templo de Jehová. Recuerden que en el exilio ellos no tenían el templo de Dios. No podían adorar a Dios como lo adoraban en el templo. Sin embargo, al regresar a la tierra prometida, comenzaron a experimentar oposición por aquellos que rodeaban a Jerusalén. Y esa oposición se hizo cada vez mayor, al punto de que la reconstrucción del templo de los judíos que regresaron del exilio fue estorbada por 15 años. Cambiar de lugar, geográficamente hablando, no libra al pueblo de Dios de la angustia. Salieron de la angustia del exilio, regresan a la tierra prometida y siguen experimentando angustias. Y yo te aseguro que Daniel, que permaneció en el exilio y murió en el exilio, escuchó de estos contratiempos que está experimentando el pueblo de Dios que regresó a la tierra prometida. Y Daniel, de seguro, se está preguntando: ¿y qué está pasando aquí, Dios? ¿Por qué si ya se acabó el exilio? Si tu pueblo está regresando, ¿por qué sigue experimentando angustia y dolor? Y Daniel dice el pasaje que está en el 1 y en oración. Lleva 3 semanas ayunando y llorando, esperando respuesta de parte de Dios. Dice este pasaje que Daniel está a orillas del río Hiddekel, que es el río Tigris, cuando recibe esta visión. Versículo 7 del capítulo 10 dice que Daniel vio aquella visión. Solo él tuvo el privilegio de verla porque los que estaban con él se atemorizaron y salieron huyendo. Así que Daniel comienza a escuchar las palabras de un ser angelical. Dice que está vestido de lino fino. Al Daniel tener aquella visión, queda sin fuerzas, cae al suelo, su rostro se pega a tierra. Él está teniendo una visión, esto lo ha conmovido, lo ha atemorizado. Daniel ha perdido sus fuerzas. El ángel tiene que entonces tocarlo para reanimarlo. Aunque la apariencia descrita de este ser angelical, Dios que es un ángel, porque aunque se dice que está vestido de lino fino, versículo 5 y 6, se da una descripción detallada de él, dice el versículo 13 que su voz es como el trueno de muchas aguas. No podemos confundir este ser angelical con Dios. ¿Por qué? Porque dice el pasaje que el príncipe de Persia lo retuvo por un tiempo.
Así que este ángel no es Dios. Aunque su apariencia es vislumbrante, este ángel no es Dios. Así que este ángel le trae un mensaje a Daniel. Pero este ángel fue detenido por el príncipe de Persia. Este príncipe de Persia, mis hermanos, no podemos confundirlo con un ser humano tampoco. Este es un ángel caído, un demonio que ha entorpecido la llegada de este ángel que trae un mensaje al profeta Daniel. Así que a partir del versículo 13 nosotros vemos que este ángel comienza a oponerse al mensajero de Dios. Y oponerse a un mensajero de Dios que trae un mensaje para su pueblo es oponerse al pueblo de Dios. Y esta oposición se expresó con este ángel caído, este demonio reteniendo al ángel de Dios. Mis hermanos, aquí se vislumbra un misterio que no se ve así en vista. Aquí hay una guerra de la cual tú y yo a veces no somos conscientes. Una guerra que nuestros ojos a veces no ven. Nosotros podemos conocer los detalles de la historia de la humanidad detrás de los bastidores, pero aquí hay una guerra que se está desarrollando que tú y yo no podemos a veces presenciar. Pero que tú y yo no lo podemos presenciar no significa que sea ficticia, que sea fantasiosa. En Daniel capítulo 2, a ti y a mí se nos dice que es Dios quien muda los tiempos y es Dios quien quita y pone reyes. Y tú y yo lo que vemos en la historia de la humanidad es un rey perdiendo las votaciones o un presidente perdiendo sus votaciones y llegando otro presidente. O una nación levantándose en guerra contra otra nación y conquistándola. Eso es lo que tus ojos y mis ojos ven. Pero detrás de eso dice la Biblia que es Dios quien está poniendo y quitando reyes, levantando un gobierno y poniendo otro. Tú y yo vemos las alianzas, los conflictos políticos, pero Dios está controlando todas esas cosas. Es por ello que cuando tú y yo llegamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice que él fue entorpado por Satanás para que no llevara el mensaje del Evangelio a la ciudad de Tesalónica. Hay una guerra espiritual que se desempeña y que tú y yo no vemos, pero que es real. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que nuestra lucha no es contra qué, no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, las tinieblas, las huestes de maldad. En medio de esta guerra está en donde se encuentra el pueblo de Dios, una guerra que no vemos, pero que es real. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos encontramos en medio de una guerra? Lo sabemos. Hay tiempos de angustia, tiempo de dolor. Estamos en tiempos de angustia y dolor. La iglesia en el mundo entero, mis hermanos, está siendo perseguida, está siendo maltratada. Los cristianos están siendo asesinados como los más viles malhechores en diferentes partes del mundo. En nuestro país no estamos siendo perseguidos. Gracias a Dios por eso hasta ahora. Pero nuestros hijos están siendo constantemente enseñados con enseñanzas, doctrinas, ideologías que son contrarias a las escrituras. Eso es una manera de perseguir al pueblo de Dios. Constantemente tú y yo en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en los lugares donde nos desarrollamos, somos presionados a contaminarnos con el pecado de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Es la escritura de Satanás, quien obra de maneras diversas para contaminar al pueblo de Dios y destruirlo. Pero en medio de las situaciones difíciles y terribles que tú y yo podemos estar experimentando como pueblo de Dios, hay una revelación de parte de Dios contenida en este libro y que nos alienta. Mis hermanos, Daniel está en el exilio. Cuando recibe esta revelación de Dios, el pueblo de Dios que ha regresado a la tierra prometida está sufriendo por sus vecinos. Igualmente pasa hoy con la iglesia. La iglesia está sufriendo en diferentes lugares. Tú y yo somos peregrinos, extranjeros que vamos camino a nuestra patria celestial. Pero a pesar de eso seguimos experimentando agonía, sufrimiento, lucha contra la enfermedad, escasez, miserias, problemas. Todo eso en esta tierra. Pero el mensaje que se nos da es que nuestro Dios todopoderoso, soberano, sigue al control de la historia de la humanidad y que al final de los tiempos, como hemos cantado aquí, vamos a ser librados para disfrutar de Él para siempre. Pero ¿qué debemos hacer? Como pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer al saber que estamos en medio de una guerra, de una lucha espiritual? En primer lugar, debemos creer en el mensaje. Debemos creer la realidad de que Dios está en control. De lo que las circunstancias no parecen mostrarnos que Dios está en control, la Biblia dice que sí. Y la Biblia es digna de creer. Debemos hacer como Daniel, mis hermanos. La Biblia dice que Daniel estaba orando y ayunando por su pueblo. Daniel capítulo 9 nos muestra a Daniel orando por los pecados de su pueblo. Y te voy a decir algo, a veces he compartido con otros hermanos sobre la situación de los cristianos en diferentes partes del mundo y he notado su insensibilidad a eso. Yo me pregunto, ¿cuántos hermanos
Los que están decapitando son tus hermanos. Aquellos que le están asesinando a sus hijos son tus hermanos. ¿Tú te quedas insensible? ¿Cómo si contigo no fuera? Y Daniel es un ejemplo de estar orando, ayunando por el pueblo de Dios. Lo hacemos nosotros hoy. Pero no quiero que mires a la iglesia tan afuera del mundo. No quiero que mires a la iglesia en otros países. Quiero que mires a tu iglesia. Ayunas, ora tú por tus hermanos, por aquellos que tú sabes que están luchando con una enfermedad, por aquellos que tú sabes que constantemente están en agonía. Ora y ayuna por tus hermanos que saben que están en escaseces. También es un ejemplo que tú y yo debemos imitar. Pero el saber que Dios controla la historia y saber que al final de la historia Dios va a librar a su pueblo a toda angustia es algo alentador. Pero eso no solo se reveló para Daniel, se reveló para nosotros y para el pueblo de Dios también que venga después de nosotros. Y tal es así que cuando Daniel está en esta fatiga física, en este desmayo, dice el versículo 15 que el ángel tiene que tocarlo, fortalecerlo, para que Daniel recobre fuerza y pueda escuchar el mensaje y escribirlo. Y el contenido de este mensaje es lo que se nos revela en el capítulo 11. Así que a partir de todo el capítulo 11 vamos a ver el detalle y el contenido de esta revelación. El capítulo 10, versículo 20 dice que este ángel le trae un mensaje a Daniel, tiene que irse a luchar contra este demonio de Persia, pero antes de irse le dice en el versículo 2 del capítulo 11, y ahora te voy a mostrar, Daniel, la verdad. Y todo lo que el ángel le comienza a mostrar a Daniel es lo que está ocurriendo. El ángel comienza mostrando a Daniel que habrá 3 reyes en Persia. Y después de este rey se va a levantar otro con muchas riquezas. El rey que está viviendo en los días de Daniel es Ciro. Pero después de Ciro vino un rey llamado Cambises, otro llamado Esmertis y otro llamado Darío I. Estos son los 3 reyes que dice el ángel que vienen. Y el cuarto rey que se levantó fue Asuero, un rey muy pero muy rico, que trajo a la reina Esther a gobernar con él. Recuerden el libro de Esther, la reina judía, ese es el cuarto rey que se describe aquí. Pero después de esto llegó el imperio medo-persa. Derrotó al imperio babilónico. Y el imperio medo-persa fue derrotado por el imperio griego de Alejandro Magno, el cual se describe aquí que se dividió. Ningún heredero de Alejandro Magno obtuvo el trono, sino más bien que su reino se dividió entre 4 de sus generales. Lo interesante de todo esto es que aquí se comienza a mostrar un conflicto entre el norte y el sur, entre los reyes del norte y los reyes del sur. Y en el medio de ese conflicto está Israel, está el pueblo de Dios. Esto, por tanto, va a llevarnos a entender que el pueblo de Dios fue gravemente afectado en esos días. En este capítulo tuyo vamos a empezar a ver las intrigas políticas, las alianzas, las constantes batallas entre los reyes del norte y del sur. El poder comienza a equilibrarse de un lado al otro, a veces lo tiene el rey del norte, a veces lo tiene el rey del sur, y en medio de todo eso está Judá y Jerusalén atrapada en medio de este conflicto, en medio de esta guerra. Por tanto, todo esto trajo sufrimiento al pueblo de Dios. Pero no podemos olvidar que si Dios está revelando eso a Daniel, es porque Él es el que está en control de cada uno de estos acontecimientos. Y tal es así que cuando tú y yo leemos el versículo 6 del capítulo 11, se nos dice que hubo una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. Los libros de historia secular cuentan que esta alianza fue entre Ptolomeo II y Antíoco II. Antíoco II era el rey del norte, el rey de Siria. Ptolomeo II era el rey del sur, el rey de Egipto. Antíoco determinó darle a su hija Berenice a el rey de Egipto. Y así comienza todo el capítulo 11 a desarrollar una serie de conflictos y de luchas entre los reyes del norte y el rey del sur. Si tú y yo leemos a partir del versículo 14, no voy a entrar en todos los detalles que tiene el capítulo 11 por cuestión de tiempo, pero si tú y yo leemos a partir del versículo 14 hasta el versículo 19, aquí se levanta otro rey del norte, conocido como Antíoco III. En la historia se le reconoce como Antíoco el Grande. Este sometió a Palestina bajo su poder, a Israel bajo su poder. Palestina es descrita en este pasaje, en el versículo 16, como la tierra gloriosa. Antíoco sometió a Israel bajo su poder y extendió su campaña militar hacia el reino del sur, hacia el reino de Egipto. Pero como vio que no podía conquistarla con las fuerzas que tenía, tramó un plan. Y su malévolo plan fue entregarle su hija al rey de Egipto en matrimonio y así de este modo destruir el reino de Israel. Esta hija de Antíoco III era Cleopatra.
quien dice la historia que se enamoró del rey de Egipto y no continuó con el plan de su padre. Antíoco entonces, viendo que su plan fue frustrado, se dirigió hacia otros lugares a conquistar, a derrotar, y como dice el versículo 19, tropezaría, caería y no sería hallado. Y cuenta la historia que Antíoco fue asesinado de manera inigualable y desconocida. Destrozaron su cuerpo, lo maltrataron a un extremo, no se sabe quién lo hizo, no se sabe dónde pagó su cuerpo. Como ya dije, en medio de todo este conflicto, en medio de todas estas guerras, está el pueblo de Dios. Todos esos años, mis hermanos, que no fueron 10, no fueron 20, fueron siglos, fueron años de duro sufrimiento y agonía para el pueblo de Dios. Fueron ultrajados, maltratados por líderes tiranos, fueron maltratados por gobiernos tiranos. En medio de todo eso, el pueblo sigue sufriendo, pero Daniel sigue viendo una visión. Dios le sigue revelando un mensaje y este mensaje se sigue reconociendo. Porque el rey que se nos describe en los versículos del 21 al 35 es Antíoco IV, o más conocido como Antíoco Epífanes. Lo que este rey hizo fue inigualable contra el pueblo de Dios. Odiaba a los judíos, los aborrecía. Y dice la historia que en el tiempo señalado, es decir, en el tiempo de Dios, como dice el versículo 29 del capítulo 11, Antíoco Epífanes levantó una campaña militar para conquistar el reino del sur, el reino de Egipto. Pero dice la historia, y la Biblia también nos revela, que unas naves de Kitín vinieron e impidieron que Antíoco llevara a cabo su plan. Estas naves de Kitín estaban llenas de soldados romanos, los cuales presentaron a Antíoco en su campaña contra el reino del sur, el reino de Egipto. Y se sentaron y hablaron con él y le dijeron que desistiera de atacar a ese rey. Antíoco estuvo enojado y le dijo: ¿por qué me detienen? ¿Por qué me retienen a alcanzar más territorio, más reinos para mí? Dice la historia, un soldado, un general romano se levantó, sacó su espada, dibujó un círculo en la arena alrededor de Antíoco y le dijo: hasta que no desistas de atacar Egipto, no vas a salir de este sitio. Antíoco sabía, porque estuvo preso por muchos años bajo el imperio romano, que el imperio romano tenía poder y que podían destruirlo. Así que desistió de atacar a Egipto. Pero como se vio grandemente humillado, igualmente se airó. Y su ira la arremetió contra el pueblo de Dios, matando a miles y a miles de mujeres y hombres cristianos y judíos de aquellos días. Y además de eso, su ira se ensopeció tanto que dice que atacó el templo de Dios. ¿Qué hizo? Levantó sobre el altar donde se sacrificaba a Dios en el templo una estatua a Zeus, la abominación de Sodoma. Y lo que logró fue que durante un gran tiempo en el templo no se adorara a Dios y se le ofrecieran sacrificios. Entonces, ¿qué quería Dios que Daniel conociera con todos estos acontecimientos históricos? Yo sé que para nosotros los cristianos del siglo XXI, leer todas estas detalladas tradiciones pueden ser agotador y como no entendemos muchas veces sobre ellas, a veces las pasamos por alto, pero para Daniel esto era una certeza absoluta de que su Dios, el Dios en quien él estaba orando y ayudando, está al control de la historia. Mis hermanos, no hay nada que ocurra en toda la creación de lo cual Dios no solo tenga conocimiento, sino también dominio. Como dice un escritor, no hay un centímetro cuadrado de tierra sobre este universo que Dios no reclame mío. Y otro escritor dice, no hay una sola molécula en todo el universo que se mueva fuera de la voluntad de Dios. Todos estos detalles del capítulo 12 que a veces no los entendemos a profundidad, lo que nos ayudan a entender de manera sencilla pero muy gloriosa es que nuestro Dios está dirigiendo los hilos de la historia de este mundo. Pero nuestro Dios es tan benevolente y misericordioso que no solo nos muestra acontecimientos en el pasado que ya han sido verificados, sino también nos muestra acontecimientos del futuro que depara para el pueblo de Dios. Por eso en los versículos del 26 al 45 de este pasaje, del capítulo 11, una de las cosas que tú vemos que se levanta otro rey, un rey perverso, un Antíoco Epífanes, del que hablamos anteriormente, porque se dice este rey en el versículo 37, que él no adoró a los dioses de sus antepasados, de sus padres. Y Antíoco Epífanes tenía mucha ira y mucho enojo contra el pueblo de Dios, pero era un gran adorador de los dioses de sus padres, de Zeus. Pero este rey no adoró a los dioses de sus padres. Tenía un nuevo rey. Su rey era desconocido para sus padres, para sus antepasados. ¿Por qué? Porque el rey y el Dios de este rey que se levanta
era la guerra. Su religión es la guerra. Se dice que se va a engrandecer en contra de Dios y blasfemará el nombre de Dios. Cuando tú llegamos al Nuevo Testamento, Pablo nos describe algo similar respecto al anticristo, al inicuo, al hombre de pecado. Dice que él se levanta en contra de Dios, en contra de todo lo que es objeto del culto. Pero en Daniel capítulo 11, versículo 41, nos dice que este hombre entra a la tierra gloriosa, Israel, donde está ubicado el pueblo de Dios, pero no hace daño de Edom, de Moab y de Amón. Como este rey se levanta en los tiempos finales, su guerra no solo va a ser contra el pueblo judío, sino de manera general contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, mis hermanos, recuerden, después de la primera venida de Cristo, no está compuesto solamente de judíos, está compuesto de personas de toda tribu, lengua y nación. El pueblo de Dios no está confinado a una posición geográfica, está distribuido por todo el mundo. Este rey se va a levantar contra todo el pueblo de Dios y no va a hacer daño de las naciones. Fíjense que Moab, Amón y Edom son naciones que en el Antiguo Testamento se nos describen como enemigas del pueblo de Dios. Este rey que en los tiempos finales se va a levantar contra el pueblo de Dios no va a hacer guerra contra las naciones que perciban a la iglesia como hostil, como su enemigo. Ahora bien, todos los detalles contenidos en esta revelación bíblica que Dios nos ha dejado hasta nuestros días tienen muchas cosas que enseñarnos. Y una de las que nos enseña y ha estado reiterando es que Dios, no se olviden de esto, hermano, Dios está al control. Dios está gobernando todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Pero también aprendemos que el pueblo de Dios ha sufrido y sufrirá a través del tiempo. Y podemos estar seguros de esto porque vemos a Daniel en el exilio, no está ni siquiera en su cultura, ni en su tierra natal, sufriendo bajo dominios y bajo gobiernos impíos, viviendo en una cultura politeísta, adorando muchos dioses. El pueblo que salió del exilio, llegó a la tierra prometida, sufre ahí. Cuando miramos a la iglesia hoy, la vemos sufriendo y agonizando en medio de este mundo caído y corrompido. Sin embargo, dice la escritura que el verdadero creyente persevera en medio de estos momentos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque quiero que vayan conmigo al versículo 32. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que vemos que el pueblo de Dios en medio de las angustias hace dos cosas. ¿Qué hace? Se esfuerzan y actúan. ¿En qué se esforzaron ellos y en qué nos esforzamos nosotros hoy? ¿Se esforzaron en levantarse en contra del gobierno vigente de ese momento? Mi hermano, tú miras a Daniel y Daniel vivió bajo diferentes imperios, bajo diferentes gobernadores, Nabucodonosor, Belsasar, Ciro. No se levantó contra Dios. Tú miras a Jesús viviendo bajo el gobierno romano y no se levantó contra ninguno de ellos. Tú miras a los apóstoles, no se levantan contra ningún gobierno. Todo lo contrario nos dicen, ellos son servidores de Dios. Entonces, ¿en qué se esforzaron los judíos de aquellos tiempos, los creyentes de aquellos tiempos? ¿En qué debemos esforzarnos nosotros hoy? En permanecer fiel. Porque dice el versículo 30 que cuando llegan los momentos de angustia, muchos abandonan el compromiso y el pacto con Dios. Mis hermanos, los momentos difíciles son momentos que filtran a la iglesia y que quitan de la iglesia toda impureza que se introduce dentro de ella. Mis hermanos, las angustias, los momentos de dificultad bajo el dominio de los gobiernos de este mundo que experimenta la iglesia son filtros que pasan por la iglesia y sacan al verdadero creyente y sacan al que no es verdadero. Así que todo momento de angustia, tanto dentro de la iglesia como en la vida personal de uno, es una bendición. Quizás estás pensando, ¿cómo es una bendición esto? Mis hermanos, porque mira este pasaje, mira lo que dice el versículo 35. Dice el versículo 35 que los sabios, que en este pasaje son los creyentes, caerán. ¿Para qué? Para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Los momentos difíciles en la vida de los creyentes son santificadores, porque esos momentos nos hacen más dependientes de Dios. Dios que está en control, y menos dependientes de nosotros. Esos momentos difíciles son los que nos hacen levantar nuestro rostro para buscar el rostro de Dios. Las angustias que tú y yo podemos experimentar como hijos de Dios bajo los gobiernos de este mundo nos deben llevar a confiar menos en nosotros, más en Dios. Ahora bien,
¿Cuál es tu conducta cuando por causa de la ineptitud e incompetencia de los gobiernos terrenales sufres? ¿Cuál es tu actitud? En estos días yo me preguntaba eso, 3 de la mañana, sin corriente, en el balcón de mi casa. Cuando estaba a punto de explotar, me recordaba este pasaje. Yo no estoy para aquí para levantarme contra el gobierno y hablar contra él. Dios me ha puesto aquí para esforzarme en permanecer fiel a Dios. Porque dice este pasaje que los creyentes no solo se esfuerzan, sino también actúan. Sí, actúan, pero no actúan de la manera que quizás tú y yo estamos pensando. La manera que este pasaje dice que actúan es enseñando, instruyendo a otros acerca de Dios. Esa es la manera que ellos actúan. Dice el versículo 33 que los creyentes instruyen al pueblo de Dios. Que los creyentes bajo gobiernos tiranos, bajo gobiernos que procuran dañar a la iglesia, lo que hacen es instruir, hablar, enseñar acerca de Dios a otros. Enseñar al mundo que nuestro Dios, el Dios en que tú y yo hemos creído, sigue al control. Mis hermanos, los gobiernos hostiles a la iglesia son muy comunes y siempre procurarán hacer daño a la iglesia, pero tu actuar y malactuar es procurar, continuar, esforzarnos en predicar el evangelio, en enseñarle a otros que el Dios en quien hemos creído sigue gobernando el mundo. Y cuando hagas eso, quiero decirte algo, te vas a poner un blanco en tu pan. Porque aquellos que no conocen a Dios, que no aman al pueblo de Dios, van a hacer todo lo posible por impedir que el pueblo de Dios siga hablando y enseñando acerca de Dios. Así que no te tomes el cristianismo. El cristianismo no es una religión fácil, pero es la religión verdadera. Así que si tú eres un verdadero cristiano, tu llamado bajo gobiernos terrenales que procura dañar a la iglesia es esforzarte a permanecer fiel y actuar enseñando y hablando acerca de Dios a otros. Y esto muchas veces te va a meter en graves problemas. Entonces lo que quiere decir, pastor, es que tanto nosotros de manera personal como la iglesia siempre va a estar sufriendo y agonizando en medio de este mundo, sí. En parte sí. Pero sabes, ese sufrimiento no va a ser eterno. Dice el capítulo 12, versículo 1 al 4, que al final Dios nos librará de toda esta angustia. Así que en esta sección lo que vamos a ver es el final de la revelación. Ya hemos visto cómo y cuándo llegó la revelación, hemos visto el contenido de la revelación, así que ahora vamos a ver el final de la revelación. En el capítulo 11, versículo 45, cierra diciendo que ese rey que se levanta en los últimos tiempos, que es el anticristo, tiene un fin. Su tiempo está limitado. Aunque va a ser gran guerra en contra de los cristianos, aunque como dice el versículo 44, va a matar a muchos, él tiene un fin. Y su fin es seguro, porque su fin va a llegar cuando dice la Escritura que Dios se sienta en su trono para juzgar a todas las naciones. Pablo dice en el Nuevo Testamento que el anticristo va a ser destruido por el espíritu de la boca de Dios y por el resplandor de la venida de su Hijo. En aquel tiempo, en el tiempo final, dice la Escritura en el capítulo 12, versículo 1 de Daniel, que el ángel Miguel va a aparecer para estar con el pueblo de Dios, para apoyar al pueblo de Dios en este tiempo, o en ese tiempo final de angustia, cuando nunca lo ha existido. Mis hermanos, en ese tiempo final va a haber una angustia, un sufrimiento extremo. El mundo ha pasado por muchas guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Eso ha traído mucho dolor y sufrimiento. El mundo ha pasado por catástrofes naturales, ciclones, tsunamis. El cubano de ciclón sabe mucho más, y especialmente la gente del Pinar del Río. Sabemos lo que es un buen ciclón y sabemos todo el sufrimiento y angustia que produce. El mundo ha pasado por pandemias, COVID y demás, pero dicen que en los tiempos finales va a haber una angustia como nunca ha existido. Pero en ese tiempo, dice este pasaje, el ángel Miguel vendrá a apoyar a la iglesia. No viene a evitar que la iglesia pase por la angustia, pero viene a fortalecer a la iglesia y al final, dice el versículo 1, a librarla. Es un tiempo de angustia extrema. Pero dice este pasaje, aquí hay una muy buena noticia en el versículo 2, que los que hemos creído en Dios nos levantaremos del polvo. Del polvo saliste y al polvo ¿qué? Volveremos. Y aquí se está hablando de la muerte. Así que la imagen usada para levantarse del polvo es una alusión a la resurrección. En el tiempo final, los creyentes, los que hayamos creído en Jesús y hayamos muerto, dice la Escritura,
Dios nos va a levantar del polvo para estar con Él. Pero aquí hay otra pero muy buena noticia. La muerte que vino sobre nosotros por causa de nuestros pecados no puede retener a los cristianos. ¿Y sabe por qué no lo puede retener? La muerte no lo puede retener. Porque Jesús, en aquel que tú y yo hemos creído, dijo que Él es la resurrección y la vida. Y no solo lo dijo, sino que lo demostró al morir en la cruz por nuestros pecados y al tercer día levantarse de los muertos. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, que los que hemos creído que Jesús murió y resucitó, Dios nos traerá a vida eterna. Así, mi hermano, que la imagen de levantarnos del polvo es una imagen de liberación. Resucitaremos para ser liberados de toda angustia de estar en la presencia de Dios, pero no ocurre así con el no creyente. Dice este pasaje en el versículo 2 que hay unos que resucitan. ¿Para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Escúchame bien. Estos que resucitan para vergüenza y confusión perpetua son los no creyentes. El Nuevo Testamento describe este estado como la condenación eterna en el infierno a la cual tú vas si no has creído en el Evangelio de Jesucristo. Escúchame, no te creas que por venir aquí el domingo, un domingo sí, un domingo no, o un domingo consecutivo, ya eres creyente. No te creas que por tener un pullover con una frase cristiana, que por tener en el fondo de pantalla de tu teléfono un versículo bíblico, que por oír canciones cristianas, que por ver series o películas cristianas, ya tú eres cristiano. Estas cosas no son malas en sí, pero no son las que te hacen cristiano. El verdadero creyente es aquel que mira su condición caída, pecaminosa, que se da cuenta que es un rebelde a Dios, que no quiere conocer de Dios, pero que si mira a Cristo y cree en Él como su Señor y Salvador, será salvo. Ese es el verdadero creyente. Por eso yo quiero que examines tu corazón y te veas, te analices, te preguntes, ¿soy yo un verdadero creyente? No ignores algo. Los versículos narrados en el capítulo 11, los hechos narrados en el capítulo 11 se cumplieron en la historia. Por tanto, los sucesos narrados en el capítulo 12 también se van a cumplir. Teniendo por seguro que unos se van a levantar para la vida eterna y otros para la condenación, también se van a cumplir. Por eso no te vayas de este lugar sin estar seguro que tú eres un verdadero creyente. Y no tengo tiempo para eso, pero si tienes inquietud, si tienes dudas de tu seguridad de la salvación, cuando se acabe el culto te puedo ver. Tengo tiempo para ti, pero no yo. Todos los hermanos y miembros de la iglesia Nueva Vida en La Habana Vieja estarán disponibles para ti si tienes dudas de tu conversión. Te puedes acercar a cualquier de ellos y hablar acerca de ese tema. Y ellos te pueden ayudar a irte de este lugar seguro de tu salvación. Pero aquí hay una última muy buena noticia para la iglesia. La iglesia va a sufrir mucho, mis hermanos. Hoy hay miles y miles de cristianos muriendo por causa de su fe. En los tiempos finales, el pueblo de Dios se enfrentará a la peor persecución y angustia que ha experimentado la humanidad. Pero dice la Escritura que en esos tiempos Dios nos va a librar. Y aquí la buena noticia, es el versículo 3, que los entendidos, estos son los creyentes, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice Jesús en el Nuevo Testamento que los santos resplandecerán como el sol en su reino. He aquí la buena noticia. En el tiempo final, cuando Dios libra a la iglesia, tú y yo los que hemos creído en Jesús, iremos a su presencia y resplandeceremos con Él. Disfrutaremos de su gloria, disfrutaremos de su presencia. Mis hermanos, a veces el resplandor lo percibimos en esta tierra. A veces tenemos gozo, alegría, por causa de nuestra fe en Señor Jesucristo, por el pecado, la angustia, los momentos difíciles apagan esa luz. Pero en el tiempo final esa luz va a resplandecer, dice, a perpetua eternidad. La imagen es que en el tiempo final estaremos gozosos delante de nuestro Dios. Como si todo, el hermano en el capítulo 21 de Apocalipsis, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más angustia. Disfrutaremos de nuestro Señor para siempre. Pero Daniel, ese versículo 4, tenía que escribir estas palabras. Tenía que contemplarlas en un libro, conservarlas para las generaciones futuras, para nosotros hoy, para estimularnos
y darnos buenas noticias de los tiempos finales. Así que, mis hermanos, anímense unos a otros a permanecer fiel al Señor. Jesús dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestras cabezas perecerá. La iglesia va a ser aborrecida por esta mundo. El pueblo de Dios va a ser aborrecido por otros pueblos, por otras naciones, por otros gobernantes, pero Jesús te está garantizando, no hay un cabello de tu cabeza que vaya a perecer. Permanezcan fieles a Dios. Iglesia, porque cuando los tiempos de angustia aumentan, cuando los momentos difíciles siguen en aumento, está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Permanezcan fieles a Dios y Jesús va a permanecer fiel a ustedes. Dios bendiga su nombre.